Mi hermana siempre tuvo un talento especial para arruinar la felicidad de los demás. Desde que tengo memoria, todo lo que tocaba terminaba teñido por su obsesión con su propio drama. No podía soportar que alguien fuera feliz sin ella, y si no podía tener su amor verdadero, se encargaba de destruir el de todos los demás. Esa persona era Camila, mi hermana menor. Mi nombre es Maya, y desde niña aprendí a leer sus intenciones antes de que se volvieran acciones. Aprendí a medir cada gesto, cada palabra, cada emoción. Mientras otros niños disfrutaban de la despreocupación de la infancia, yo caminaba por un campo minado emocional, tratando de no provocar su ira ni sus celos. Vivir con Camila era como caminar sobre un suelo de cristal. Un paso en falso podía romper la calma del hogar, y siempre terminaba afectándome a mí. Recuerdo una tarde de verano, cuando tenía 9 años y Camila 7. Había ganado una medalla en un concurso de dibujo y corrí emocionada a mostrársela. En lugar de sonreír, sus ojos brillaron con algo oscuro. «Qué bonita tu medalla», dijo con tono dulce, pero cargado de amenaza. Seguro que a Leo también le hubiera gustado verla. No había Leo aún, pero comprendí algo esencial: con Camila, incluso las alegrías más simples podían convertirse en armas. Aprendí entonces que la felicidad podía ser peligrosa si no se administraba con cuidado. Esa pequeña frase me enseñó que no bastaba con ser buena o talentosa, tenía que anticipar las reacciones de mi hermana, medir lo que mostraba y cómo lo mostraba. Durante los años siguientes, desarrollé estrategias de supervivencia que hoy, con perspectiva, parecen casi militarmente precisas. Evitaba contarle detalles de mis logros, porque incluso un comentario inocente podía convertirse en un reproche disfrazado de preocupación. Aprendí a aparentar desinterés por cosas que me emocionaban, a minimizar mis victorias, a reír solo lo suficiente para no provocar envidia o frustración. Nunca debía mostrarme demasiado feliz sin una pizca de cautela. Si lo hacía, Camila encontraba la manera de enturbiar ese momento con un drama inesperado. Un comentario mordaz o un gesto de victimismo que me hacía sentir culpable por disfrutar de mi propia vida. Su manipulación no era solo emocional, era un arte que practicaba con paciencia, una estrategia que parecía casi inconsciente. Camila observaba, analizaba y luego actuaba con precisión quirúrgica. Sabía exactamente cuándo mostrar inocencia, cuándo provocar celos y cuándo atacar con palabras disfrazadas de afecto. Para sobrevivir, aprendí a anticipar sus movimientos como quien estudia un tablero de ajedrez, siempre calculando, siempre protegiéndome. Esa infancia me enseñó a ser cautelosa, a valorar la verdadera intención detrás de cada sonrisa y cada palabra. Me hizo resiliente, sí, pero también me enseñó que la felicidad podía ser frágil y que debía aprender a defenderla antes de que alguien más la destruyera. Con cada pequeño gesto de Camila, entendí que crecer junto a ella significaba navegar constantemente entre la verdad y la ilusión, entre lo que parecía amor y lo que era manipulación. En la adolescencia, Camila perfeccionó su capacidad de influir en los demás. Su talento para manipular no solo se mantuvo, sino que se volvió más refinado. Era experta en provocar discusiones o ternura según lo que le convenía, una auténtica maestra en jugar con las emociones ajenas para que giraran en torno a ella. Yo, Maya, aprendí que no bastaba con ser cautelosa, debía desarrollar estrategias más complejas para proteger mi vida emocional. Aprendí a mantener distancia emocional con ella, a no mostrar mis sentimientos completos, a cuidar cada palabra y cada gesto. También aprendí a confiar solo en quienes demostraban lealtad genuina, mis amigos más cercanos, los que habían demostrado que podían escucharme sin juzgar. Y algunas pocas figuras adultas que entendían la dinámica familiar y mis silenciosos códigos de supervivencia. Recuerdo la primera vez que Camila intentó sabotear mi relación con un amigo cercano. Yo tenía 14 años y estaba ilusionada con un chico de la escuela, alguien que me hacía reír y me escuchaba sin apresurarse a juzgarme. Camila, celosa de mi independencia emocional y de la posibilidad de que yo tuviera un vínculo fuera de su control, inventó rumores sobre mí. Pequeñas mentiras que se fueron difundiendo como pólvora entre compañeros de clase. Mi amigo me confrontó un día después de clases, confuso y dolido. Sentí como se quebraba algo dentro de mí, la confianza, la alegría de compartir momentos simples, la ilusión de que podía tener relaciones genuinas sin interferencias. Aquella fue la primera lección dolorosa de que Camila podía arruinar vínculos si lo deseaba, y de que su influencia iba más allá de nuestro hogar, extendiéndose a cada lugar donde yo intentaba ser feliz.
pero no todo en esa etapa fue oscuro. También fue la época en que conocí a Lucas, un joven cuya calma y paciencia contrastaban con la tormenta que representaba mi hermana. Aunque recién nos conocimos en la universidad años después, recuerdo cómo desde aquella adolescencia comencé a anhelar relaciones basadas en la comprensión mutua y el respeto. Lucas representaba un concepto casi inimaginable para mí, alguien que podía entender sin manipular, que escuchaba sin intentar controlar, que valoraba mis emociones tal como eran. Durante esa época, también comencé a aprender a distinguir entre la realidad y la teatralidad de Camila. Comprendí que su afecto podía ser una trampa, que sus lágrimas podían ser un arma y que su sonrisa podía esconder una intención de controlar o de generar culpa. Esta claridad me permitió crear un escudo interno, una mezcla de distancia, observación y prudencia que me permitió mantener amistades, cultivar mis intereses y, sobre todo, proteger mi propia identidad emocional. A veces me sentía atrapada, como si caminara en un túnel oscuro sin poder respirar del todo. Pero otras veces, cuando encontraba un espacio seguro con amigos leales o figuras comprensivas, sentía una pequeña chispa de libertad, un recordatorio de que existía un mundo donde la manipulación no era la norma. Esa chispa me daba fuerza, me enseñaba a resistir, a crecer y a creer en la posibilidad de relaciones auténticas, aunque fueran pocas y contadas. Esa etapa de mi vida, marcada por pequeñas traiciones, secretos y estrategias silenciosas de defensa, fue fundamental para moldear a la mujer que llegaría a ser. Aprendí a analizar, a anticipar, a valorar la lealtad y a buscar conexiones verdaderas. Sin saberlo, me preparaba para los desafíos mucho mayores que vendrían en mi vida adulta, donde la manipulación de Camila alcanzaría su máxima expresión. Todo cambió cuando conocí a Daniel. Su llegada fue como un soplo de aire fresco en un mundo que hasta entonces había estado lleno de sombras y precauciones. No solo me aceptaba tal como era, con mis defensas levantadas y mis miedos silenciosos, sino que me hacía sentir completa. Con él, podía reír sin miedo, compartir mis pequeñas victorias y mis frustraciones, sin sentir que alguien estuviera tomando nota para manipularme más tarde. Por primera vez, la felicidad parecía genuina, posible y hasta segura. Sin embargo, Camila veía mi felicidad como un desafío. Para ella, la vida debía girar en torno a sus deseos y sus emociones, y cualquier alegría que no la incluyera era, en su mente, una injusticia que debía corregir. Su mirada no se dirigía solo a mí, sino a Daniel también, evaluando, calculando, buscando grietas donde pudiera introducir su caos. Durante los primeros años de nuestra relación, Camila se mantuvo a cierta distancia. Tal vez pensó que ignorarnos sería suficiente para desestabilizarme, tal vez necesitaba estudiar nuestros patrones antes de intervenir. Pero con el tiempo, sus intervenciones se hicieron más frecuentes y sutiles, comentarios ambiguos, risas cargadas de doble sentido, mensajes que intentaban sembrar dudas en Daniel o en mí. Reuniones casuales donde de manera estratégica aparecía para arruinar un momento íntimo o provocar tensión familiar. Todo estaba calculado. Todo tenía un propósito. Yo aprendí a anticipar sus movimientos, a proteger nuestro espacio y nuestra relación. Pero incluso con la cautela adquirida durante años de convivir con Camila, algunas veces sentía un nudo en el estómago, esa sensación de que un desastre podía estallar en cualquier momento, arruinando algo que finalmente era mío y mío solo. El punto de quiebre ocurrió hace 5 años, cuando decidí comprometerme con Daniel. Planeamos una ceremonia íntima, simple, solo familia cercana y amigos leales. Nada ostentoso, solo nosotros y la felicidad que, después de tanto tiempo, sentía que merecía. Me sentía emocionada y tranquila, por primera vez, sentí que el mundo podía ser nuestro sin interferencias externas. Pero el primer indicio de peligro surgió durante la cena de cumpleaños de mamá. Sus ojos brillaron de manera extraña al escuchar la noticia. ¡Qué felicidad, Maya!, dijo Camila, abrazándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me alegra mucho, de verdad. Su mirada me heló. No era alegría, no era afecto genuino, era cálculo puro. Un brillo frío y calculador que me decía que algo se estaba gestando, algo que debía anticipar. Una semana después, Daniel me mostró mensajes provenientes de una cuenta falsa de redes sociales. Camila había intentado contactarlo. Nos reímos al principio, como si fuera un juego tonto, un intento absurdo de intrusión que no debía preocuparnos.
pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eso no era simple curiosidad ni coincidencia, eso era intención. Era la primera señal clara de que Camila no iba a permitir que nuestra felicidad fuera tranquila, y que estaba dispuesta a cruzar cualquier límite para recordarnos que ella aún tenía poder sobre nosotros. Desde aquel momento, comprendí que debía estar alerta, que cada interacción con Camila sería un terreno minado emocional, y que nuestra felicidad dependía de nuestra capacidad de protegernos, anticipar sus movimientos y mantenernos unidos. Lo que parecía un soplo de aire fresco podía convertirse, en cuestión de segundos, en una tormenta calculada. Y yo estaba determinada a no dejar que arruinara lo que finalmente había construido con tanto esfuerzo. 3 semanas antes de la boda, caí enferma con gripe. La fiebre me hacía sentir débil, con el cuerpo pesado y la mente nublada, pero había aprendido a no confiar ciegamente en la calma aparente de la vida. Daniel debía asistir a un torneo de golf, y pensé que todo estaría tranquilo. Creí que tendría un respiro, aunque fuera breve, para recuperarme y seguir con los preparativos. Pero entonces llegó el aviso que encendió un fuego de incertidumbre y miedo. Una amiga me dijo que había visto el auto de Daniel frente al apartamento de Camila. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que Camila tenía una historia de manipulación y que nunca se detenía ante nada, pero no podía imaginar que Daniel, de quien tanto confiaba, pudiera estar envuelto en algo así. Con fiebre, con la mente nublada pero el instinto alerta, tomé la llave de repuesto que Camila me había dado por emergencia meses atrás. Caminé por los pasillos del edificio, cada paso resonando más fuerte de lo que debería, como si la gravedad de la traición que temía me pesara en los pies. Al abrir la puerta de su apartamento, un silencio extraño me dio la bienvenida. Lo que encontré rompió mi mundo. Camila y Daniel estaban en el sofá, demasiado cerca, demasiado íntimos. Sus cuerpos se tocaban con una familiaridad que me heló la sangre. Sus lágrimas y disculpas eran teatrales, un acto que intentaba disfrazar lo que yo ya había percibido en mensajes, en miradas y en silencios cargados de tensión, la intención de Camila de destruir mi felicidad. Maya, susurró Camila, intentando tocar mi brazo con un gesto que pretendía ser delicado, inocente. No, la interrumpí, con voz firme a pesar de la fiebre, a pesar del temblor que recorría mis manos. Esto no es lo que parece. Esto no puede ser lo que crees. Tendrá jamás. Lucas permaneció en silencio unos segundos, evaluando la situación, y luego asintió con calma, esa calma que siempre lograba calmar mi ansiedad. Maya, hagámoslo paso a paso, dijo. Paciencia, autenticidad, ella caerá en su propio espejo. Su frase resonó en mí como un mantra, caerá en su propio espejo. Supe que no necesitábamos estrategias complicadas ni confrontaciones directas al principio, solo consistencia, verdad y presencia genuina. La realidad de nuestro vínculo, intacta y sólida, sería nuestra mayor arma. Comenzamos a diseñar un plan meticuloso. Cada gesto, cada aparición pública, cada interacción debía tener un propósito, demostrarle a Camila que la felicidad no se manipula ni se controla. Que existía un amor auténtico que no podía corromperse con intrigas ni dramas. Primero, empezamos con reuniones familiares pequeñas. Lucas se sentaba a mi lado, tomaba mi mano con naturalidad, compartíamos miradas cómplices y sonrisas sinceras. Nada exagerado, nada teatral, solo una demostración silenciosa de que estábamos unidos y que su presencia no nos intimidaba. Luego pasamos a las redes sociales, enviando mensajes y fotos públicas de nuestra complicidad, cenas juntos, paseos, risas compartidas. Cada publicación era cuidadosamente natural, evitando la ostentación, pero lo suficientemente evidente como para mostrar que nuestra conexión era real y sólida. Cada acción estaba diseñada para ser un reflejo de autenticidad, un recordatorio silencioso de que Camila ya no tenía poder sobre mí. No se trataba de venganza directa ni de humillarla públicamente, se trataba de recuperar mi libertad, de establecer límites y de enseñarle que su manipulación no podía definir mi felicidad. Mientras trabajábamos en el plan, descubrí algo inesperado, no solo estaba fortaleciendo mi relación con Lucas, sino que también estaba aprendiendo a confiar plenamente en alguien. A disfrutar de su presencia sin miedo ni reservas. La estrategia se convirtió en un acto de empoderamiento personal, y cada pequeño gesto de complicidad nos acercaba más, construyendo un vínculo que sería difícil de romper.
la preparación emocional también era clave. Antes de cada reunión, practicábamos cómo actuar, cómo sostener la mirada, cómo sonreír sin vacilar. Lucas se convirtió en mi espejo de tranquilidad y seguridad, enseñándome que la fuerza no siempre se demuestra con confrontación directa, sino con consistencia, autenticidad y calma. Finalmente, entendí que este plan no solo se trataba de Camila, se trataba de mí, de recuperar la autonomía sobre mi vida, de afirmar que mi felicidad dependía únicamente de quienes realmente la merecían, Lucas y yo. Y, poco a poco, cada gesto calculado y cada momento compartido se convirtió en una victoria silenciosa sobre el control que Camila había ejercido durante años. La culminación llegó en el cumpleaños de nuestro padre, una celebración que normalmente se llenaba de risas, recuerdos y pequeñas tensiones familiares, pero que esa vez sería un escenario decisivo. Entramos tomados de la mano, Lucas y yo, con una calma cuidadosamente cultivada durante semanas. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada era un mensaje silencioso para Camila, nuestra felicidad no podía ser arrancada ni manipulada. Camila quedó paralizada en cuanto nos vio entrar. Sus ojos recorrieron cada detalle, cómo nos sonreíamos, cómo nos tocábamos la mano con naturalidad, cómo nuestra complicidad irradiaba autenticidad. Por un instante, fue como si el tiempo se detuviera. Ella, acostumbrada a controlar el flujo de emociones en la familia, se encontró sin herramientas. Durante el almuerzo, su frustración comenzó a manifestarse. Intentó inventar recuerdos falsos, pequeñas historias que buscaban despertar nostalgia y culpa. ¿Recuerdas aquel verano en la playa? Tú estabas jugando con Daniel, y yo estaba sola, esperando. Su voz temblaba, pero intentaba sonar natural, intentando mezclar verdad con mentira para confundir a todos. Lucas y yo nos limitamos a sonreír con serenidad, sosteniendo la mirada el uno del otro, reforzando con nuestra calma la autenticidad de nuestra relación. Cada gesto silencioso era una afirmación, la realidad estaba de nuestro lado, y ninguna invención podría alterarla. La tensión se volvió casi palpable. Los familiares alrededor notaban la incomodidad, el contraste entre la teatralidad de Camila y nuestra calma genuina. Finalmente, la presión emocional fue demasiado para ella, su control se quebró y se encerró en el baño, golpeando la puerta con frustración contenida. Decidí confrontarla, pero con suavidad. No necesitaba gritar ni humillarla públicamente, era suficiente con que comprendiera lo que había perdido y lo que había intentado destruir. Camila, ¿ves lo que es perder? Y dije, con voz firme pero sin enojo. Lo que yo sentí al verte con Daniel, así es como tú me has hecho sentir durante años. Por primera vez, sus lágrimas fueron sinceras, no un acto para manipular. Podía ver el peso de la culpa y la frustración en su rostro. Pero ya era tarde, el control que ejercía sobre mí desapareció por completo. La victoria no fue ruidosa ni espectacular, fue silenciosa, profunda, una confirmación de que finalmente había recuperado mi vida y mi derecho a ser feliz sin miedo. En ese momento, me sentí libre. Lucas me tomó de la mano y apretó suavemente, compartiendo conmigo la sensación de triunfo que no necesitaba palabras para ser comprendida. Habíamos construido algo sólido, auténtico, y Camila ya no podía tocarlo. Esa tarde, la dinámica familiar cambió. La relación de poder que Camila había sostenido durante años se desmoronó ante la fuerza tranquila de la verdad y la autenticidad. Yo, Maya, ya no era la víctima, era la protagonista de mi propia vida, y por primera vez sentí que mi felicidad estaba completamente en mis manos. Con el tiempo, nuestra relación con Lucas se consolidó de manera sólida y tranquila. Lo que comenzó como un plan cuidadosamente elaborado para protegerme y enfrentar a Camila se transformó en algo mucho más profundo, un amor genuino, sin secretos, sin miedo. Construido en base a la confianza mutua y la comprensión sincera. Cada día juntos reforzaba la certeza de que habíamos encontrado algo real, más allá del pasado lleno de traiciones y manipulación. Compartimos rutinas que, en apariencia, eran simples, pero que se volvieron extraordinarias por la conexión que nos unía. Cocinar juntos los fines de semana, con risas mezcladas con discusiones sobre recetas, pasear al perro por calles tranquilas, conversando sobre sueños, planes y pequeñas tonterías, leer libros en silencio. Simplemente disfrutando de la presencia del otro, pequeñas bromas y guiños que solo nosotros entendíamos.
Cada momento cotidiano se convirtió en un refugio seguro, un recordatorio de que la felicidad auténtica se construye en los detalles más simples. Daniel, mi antiguo prometido, se volvió un recuerdo difuso, un fantasma de un pasado que ya no tenía lugar en mi vida. La libertad que sentí al dejar de buscar la aprobación de Camila fue invaluable. Finalmente comprendí que no necesitaba su validación, ni la de nadie más que hubiera intentado controlar mis emociones. Solo la de Lucas y la mía propia importaban, y eso era suficiente para sentirme completa. Mi hermana, por su parte, comenzó un proceso de transformación que no pude evitar notar. Se aisló, empezó terapia y se mudó a otra ciudad, buscando reconstruir su vida lejos del control y del drama familiar. Su reputación, construida a base de apariencias, comenzó a desmoronarse lentamente, dejando al descubierto las heridas y los patrones que había cultivado durante años. Por mi parte, observé su evolución con distancia y sin resentimiento. Entendí que cada quien debía hacerse responsable de sus actos y de su felicidad. Meses después, la vida familiar se volvió más armoniosa. Recibí llamadas de mi madre y de antiguos conocidos, cerrando ciclos y ofreciendo reconciliación. Cada conversación se sentía más ligera, más genuina, como si finalmente pudiéramos hablar sin máscaras ni manipulaciones. Lucas seguía siendo mi refugio, mi compañero, mi hogar. Incluso los días más ordinarios se volvieron extraordinarios, panqueques los domingos, tardes de películas acurrucados en el sofá, caminatas largas por el parque donde compartíamos confidencias y silencios confortables. Lo que comenzó como un acto de defensa y venganza se transformó en amor verdadero. Lo que una vez fue un plan para proteger mi felicidad se convirtió en una vida construida sobre la autenticidad, la confianza y la libertad emocional. La protagonista de mi historia ya no era Camila, ni el drama, ni la manipulación. Era Maya. Y por primera vez, comprendí algo fundamental: la vida pertenece únicamente a quienes la viven con autenticidad, con valentía para proteger su felicidad y con la capacidad de transformar el dolor en fuerza. No necesitaba aprobación, no necesitaba dramas, necesitaba verdad, amor y libertad. Y eso, finalmente, era mío.